El día de la madre. Mi hijo clavó el cuchillo en mi espalda con una sonrisa que aún me persigue en sueños. Mamá, ¿crees que 10.000 euros al mes bastan para compensarte por todo? Dijo. Mientras su esposa, esa víbora de ojos fríos, se atragantaba con el sorbo de cava que acababa de tomar, incapaz de articular una palabra porque sabía que el veneno que habían vertido en mi vida no se lavaba con dinero sucio. Y yo, con las manos temblando bajo la mesa del restaurante en la Gran Vía, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. No, hijo. Bastan para empezar a pagar, pero el resto lo cobraré en sangre familiar. Aquella mañana en Madrid, el sol de mayo se filtraba por las persianas de mi apartamento en Chamberí, un piso que había sido el refugio de mi matrimonio durante 30 años. Javier, mi difunto esposo, lo había comprado con el sudor de sus cejas como arquitecto, soñando con que nuestros hijos lo heredarían algún día. Pero Javier se había ido 2 años antes, víctima de un infarto que lo pilló en la obra de un puente en Toledo, dejando un vacío que solo el eco de sus risas llenaba. Yo, Elena Vargas, a mis 58 años, me había convertido en la guardiana de sus sueños, la empresa familiar de construcción, Vargas Construcciones, que ahora facturaba millones gracias a los contratos que él había tejido con uñas y dientes. Mi hijo mayor, Álvaro, de 35, era el heredero natural. Alto, con esa mandíbula cuadrada que heredó de su padre y ojos verdes que siempre me recordaban a los veranos en la Costa Brava, donde le enseñé a nadar entre las olas traicioneras. Lo había criado con el mentre de la lealtad. La familia es el único cemento que no se resquebraja. Su esposa, Laura, una abogada de 32 con el pelo negro azabache recogido en un moño impecable y un traje sastre que gritaba ambición, había entrado en nuestras vidas como un huracán 5 años atrás. Al principio, la adoré, era lista, tenaz, la mujer perfecta para enderezar a Álvaro, que siempre había sido un poco disperso, más soñador que pragmático. Pero el día de la madre de ese año, todo se desmoronó. Habíamos reservado mesa en el Botánico, un lugar elegante con vistas al Retiro, donde las flores trepaban por las paredes como venas vivas. Álvaro insistió en pagarlo todo, un gesto que me pareció generoso hasta que abrió la boca. Mamá, hemos estado revisando las cuentas de la empresa. Con papá muerto, es hora de que te ritas. Te daremos 10.000 al mes. Un sueldo digno para que vivas cómoda en el piso. Nosotros nos encargaremos de todo. Laura asintió, pero sus labios se tensaron, y cuando intentó beber, el vaso tembló en su mano. Yo lo vi todo en un flash, los documentos que había firmado meses atrás, creyendo que eran para expandir la empresa, no para diluir mi participación al 10%. Habían maniobrado a mis espaldas, con ayuda de un notario corrupto en la calle Alcalá, transfiriendo acciones a una sociedad pantalla que controlaban ellos dos. La rabia me subió como bilis. Cómoda. ¿Eso es lo que queda de 30 años de sacrificios? ¿De las noches que pasé sola mientras tu padre construía puentes y yo criaba a 3 hijos con lo opuesto? Álvaro palideció. Pero Laura. Oh, Laura se atragantó de verdad, tosiendo como si el cava le hubiera envenenado la garganta. Elena, no es personal, balbuceó al fin. Es negocio. La empresa necesita manos jóvenes. Manos jóvenes que ya habían despilfarrado 200.000 euros en un yate que Álvaro compró en Ibiza para impresionar a sus socios rusos. Unos tipos de mirada esquiva que olían a dinero negro. Salí del restaurante con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En el taxi de vuelta, con el tráfico de Madrid rugiendo a mi alrededor, juré que no sería la viuda sumisa que esperaban. La traición no era solo financiera, era un puñal en el alma de la familia que había forjado. Álvaro, mi niño, mi orgullo, me había vendido por un espejismo de poder. Y Laura,
Esa serpiente. Había sido la que susurró al oído las palabras que lo convencieron. Pero no sabían que yo, Elena Vargas, había aprendido de Javier a construir no solo puentes, sino también trampas invisibles. Esa noche, sola en el piso, saqué el viejo maletín de cuero de mi esposo del armario. Dentro, entre facturas amarillentas y fotos de nuestras bodas de plata, encontré el USB que Javier me había dado antes de morir, para emergencias. Amor. Copias de todo. Lo enchufé al ordenador. Y allí estaba, correos electrónicos, transferencias bancarias, pruebas de que Álvaro y Laura habían estado desviando fondos desde hacía un año. No solo para el yate, sino para una cuenta offshore en las Islas Caimán. El monto, 1,2 millones de euros. Mi empresa, mi legado, sangrando a muerte. La furia me consumía, pero no era ciega. Recordé las palabras de mi madre, una andaluza de fuego que crió a 5 hijos en el barrio de Triana. El rencor es un fuego lento, hija. Quémalos desde dentro. Decidí que mi venganza sería meticulosa, legal en la superficie, pero devastadora en las raíces. Primero, contactaría a Miguel, el viejo amigo abogado de Javier. Un hombre de 60 con bigote canoso y de una ética de hierro que odiaba a los trepadores como Laura. Elena, si es verdad lo que dices, los hundiremos sin que vean el iceberg, me dijo por teléfono esa misma medianoche, su voz ronca por el puro que siempre fumaba. Al día siguiente, me reuní con él en su despacho en la Puerta del Sol. Un lugar atestado de libros polvorientos y vistas al kilómetro cero de España. Le mostré el USB. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas. Esto es fraude, Elena. Pero para ganar, necesitamos más. Testigos. Grabaciones. ¿Y tú? Tú tendrás que fingir sumisión un tiempo. Fingir. La palabra me erizó la piel. Toda mi vida había sido auténtica, el parto de Álvaro en la maternidad de La Paz, sudando como una bestia, las cenas frías esperando a Javier, las reuniones de padres donde defendía a mi hija pequeña de los bullies del colegio. Ahora, fingir con mi propio hijo, pero lo hice. Llamé a Álvaro esa tarde. Hijo, perdóname por el arrebato. Los 10.000 suenan bien. Venid a cenar mañana. Y lo hablamos. Su alivio fue palpable al otro lado de la línea. Mamá, te quiero. Todo será como antes. Mentiroso. Esa noche, mientras preparaba paella en la cocina que olía a azafrán y mar, planeé el primer paso, una grabadora oculta en el salón, lista para capturar sus confesiones. La venganza empezaba con palabras, pero terminaría en ruinas. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. Álvaro y Laura venían a visitarme, trayendo flores y sonrisas falsas. Laura, con su perfume caro que me daba náuseas, me tocaba el brazo como si fuéramos confidentes. Elena, es por tu bien. Tú mereces descanso. Yo sonreía, sirviendo café en las tazas de porcelana que Javier trajo de Portugal. Pero bajo la mesa, el botón rojo de la grabadora parpadeaba. Cuéntame, Laura, ¿cómo se siente manejar tanto poder? Preguntaba yo, inocente. Y ella caía, es adictivo. Elena. Álvaro es un genio, pero necesitaba dirección. Y ese dinero. Bueno, es nuestro futuro. Miguel analizó las cintas. Suficiente para demandar por malversación. Pero si quieres más, necesitamos hallarte con alguien dentro. Alguien dentro. Pensé en mi hija menor, Carmen, de 28, que vivía en Sevilla trabajando como periodista freelance. Ella siempre había sido la sensible, la que lloraba en las películas de Almodóvar. La llamé esa noche. Mamá, ¿qué pasa? Suenas rota. Le conté todo, menos el plan de venganza. Solo la verdad cruda. Su silencio al otro lado fue un grito.
Voy para allá. Esos dos pagarán. Carmen llegó 2 días después, con su mochila raída y el pelo revuelto por el ave. Nos abrazamos en la estación de Atocha, y en ese momento, supe que no estaba sola. Ella, con su olfato periodístico, olfateó la podredumbre. Mamá, investigaré. Tengo contactos en el país. Pero yo ya tenía mi propio contacto, Raúl, el contable de la empresa. Un viudo tímido de 50 que siempre había tenido un ojo puesto en mí desde que Javier murió. Lo llamé. Raúl, necesito tu lealtad. Su voz tembló, siempre ha sido tuya, Elena. La red se tejía. Álvaro y Laura, ajenos, seguían su fiesta, cenas en restaurantes de estrella Michelin, fotos en Instagram con hashtags de éxito. Pero yo veía las grietas, las ojeras de Álvaro, las discusiones susurradas que Laura cortaba cuando yo entraba en la habitación. El dinero los estaba cambiando, o quizás solo revelando lo que siempre fueron, lobos en piel de cordero. Una semana después, el primer golpe. Miguel presentó la demanda preliminar, anónima por ahora, congelando las cuentas offshore. Álvaro me llamó histérico, mamá, ¿qué coño pasa con el banco? No podemos tocar nada. Fingí sorpresa, hijo. No sé. Será un error. Su risa nerviosa fue música. Pero dentro de mí, el fuego ardía más fuerte. Esto era solo el aperitivo. La cena principal sería cuando les arrancaran no solo el dinero, sino el alma. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sombras y luces falsas. Madrid, con su bullicio eterno, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Por las mañanas, paseaba por el Retiro como una viuda cualquiera, alimentando a los patos con migas de pan. Pero mi mente calculaba movimientos cuando revelar la demanda. ¿Cómo involucrar a la policía si las pruebas de blanqueo salían a la luz? Raúl, mi aliado silencioso, me enviaba correos encriptados desde la oficina. Han intentado borrar archivos. Pero tengo backups. Laura gritó ayer en una reunión. Su lealtad era un bálsamo. Y en las noches solitarias, cuando el vino tinto me aflojaba la lengua, confesaba a Carmen, no sé si soy madre o verdugo. Carmen, con su energía andaluza, se instaló en el piso de invitados. Juntas, revisábamos los documentos hasta la madrugada, rodeadas de tazas de té y el aroma de jazmín que subía desde el balcón. Ella era mi conciencia, la que me recordaba que Álvaro era sangre de mi sangre. Mamá, ¿y si lo perdonas? El odio te come viva. Yo la miraba, con los ojos enrojecidos por el insomnio, y respondía, el perdón es para los débiles, hija. Ellos me enseñaron eso. Pero en el fondo, un nudo se apretaba, recuerdos de Álvaro niño, con las rodillas raspadas por jugar al fútbol en el Parque del Oeste, pidiéndome un beso para curar las heridas. Como un ángel se convierte en demonio, el twist empezó a perfilarse en una reunión familiar que organicé en casa. Invité a Álvaro y Laura, fingiendo reconciliación. Preparé tortilla de patatas, como las que Javier adoraba, y puse la mesa con el mantel bordado de mi madre. Cuando llegaron, Laura traía una botella de Rioja Reserva. Su sonrisa un escudo. Elena, hemos resuelto lo del banco. Fue un glitch. Mentira. Raúl me había avisado, estaban moviendo fondos a una cuenta en Gibraltar. Álvaro, más nervioso, se sirvió un vaso grande. Mamá, hablemos claro. La empresa es grande para ti sola. Déjanos manejarlo. Ahí lo pinché. Hijo, ¿y si te cuento un secreto de tu padre? Él tenía un seguro de vida que nadie sabe. 500.000 euros. En una caja de seguridad en el BBVA de la Castellana. Sus ojos se iluminaron como los de un lobo oliendo presa. Mamá, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque era cebo, claro. El seguro era ficticio, una trampa para que confesaran más.
Laura se inclinó. Necesitamos ese dinero para un nuevo proyecto. Inversionistas en Marbella. Y entonces, solapadamente, soltó la bomba, si no, Álvaro y yo. Bueno, estamos pensando en divorcio. Él no aguanta la presión. El salón se congeló. Álvaro la miró como si le hubiera abofeteado. Laura, cállate. Pero era tarde. La grabadora, escondida en el jarrón de flores, capturó todo. Carmen, desde la cocina, me envió un mensaje, lo tengo. Mi hija menor había estado escuchando, con el móvil grabando en vídeo. Aquella noche, después de que se fueran en su Audi reluciente, Carmen y yo brindamos con sidra asturiana. Mamá, esto es oro. Divorcio implica partición de bienes. Podemos usar eso. Pero el odio no es solo estrategia, es un veneno que se filtra en los huesos. Esa noche soñé con Javier, su fantasma en la cama, susurrando, Elena. La familia no se rompe con papeles. Me desperté sudando, con el pecho oprimido. Estaba destruyendo lo único que me quedaba. Llamé a Miguel al amanecer. Acelera la demanda. Quiero sus nombres en los titulares. El río. Seco, eres una leona. Elena. Pero ten cuidado. Los heridos muerden más fuerte. Y mordieron. 2 días después, Álvaro irrumpió en el piso sin avisar. Estaba desaliñado, con la camisa arrugada y barba de 3 días. Mamá, ¿qué has hecho? La policía ha registrado la oficina. Dicen algo de evasión fiscal. Laura no venía. Rumores decían que estaba en un hotel en Salamanca, resolviendo asuntos. Yo lo dejé entrar, ofreciéndole café. Hijo, siéntate. Cuéntame. Lágrimas en sus ojos, por primera vez en años. Todo se fue al carajo por el yate. Mamá. Laura me convenció. Dijo que era inversión. Ahí estaba la grieta. No era solo él, era ella la arquitecta del desastre. Lo consolé, como en los viejos tiempos, acariciándole el pelo. Tranquilo, Álvaro. Mamá lo arreglará. Pero mientras hablaba, mi mente volaba, usaría su vulnerabilidad. Le sugerí ver a un terapeuta, un contacto de Carmen en la clínica Ruber. Habla con el doctor Ruiz. Te ayudará. El doctor Ruiz, por supuesto, era un informante de Miguel, listo para extraer confesiones bajo el pretexto de terapia. Álvaro accedió, desesperado. Gracias, mamá. Te quiero. La traición se ramificaba. Carmen descubrió más, Laura tenía un amante, un promotor inmobiliario de Valencia llamado Diego, con quien compartía las noches en Marbella. Fotos borrosas de un páparos y amigo de mi hija, ellos dos en una playa, riendo con copas de champán. Mamá, esto destroza a Álvaro. Yo asentí, pero el placer amargo me invadió. No era piedad lo que sentía, era justicia poética. La mujer que destruyó mi familia sería devorada por la suya propia. Mientras tanto, la empresa se tambaleaba. Proveedores llamaban. Contratos se cancelaban. Raúl me informó, han perdido en licitación de la VEA Galicia. Buen trabajo, Miguel. Pero el precio personal era alto. Mis hermanas en Sevilla me llamaban. Preocupadas, Elena. ¿Por qué no vienes? Madrid te está matando. Rechazaba, aferrada a mi cruzada. Una noche, sola, abrí el cajón de Javier y encontré una carta suya. Escrita antes de morir, si algo me pasa. Protache y a los chicos del mundo. Pero no te pierdas tú. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Estaba protegiendo o destruyendo? El clímax se acercaba. Miguel citó a Álvaro para una mediación. Lo preparé, ve, hijo. Firma lo que sea para parar esto. En la sala de conferencias en la Gran Vía, con vistas a los rascacielos de AZSEA,
Álvaro firmó un acuerdo preliminar, devolución de 800.000 euros y mi regreso al consejo. Pero el twist. Oh, el twist que ni yo esperaba. Mientras firmaba, Laura entró, furiosa, con un sobre en la mano. Esto es una trampa, Elena. Tú lo orquestaste todo. Y sacó pruebas, correos míos a Raúl, antiguos, de cuando Javier vivía, hablando de reservas secretas. Nada ilegal, pero suficiente para pintar mi imagen de manipuladora. Álvaro se volvió hacia mí, ojos como dagas. Mamá. Es verdad. El salón giró. No, no lo era. Eran distorsionados. Pero el daño estaba hecho. Laura sonrió, victoriosa. Tu madre siempre ha sido la reina de las sombras, Álvaro. Yo solo seguí su ejemplo. Salí de allí con el alma hecha trizas, pero con una certeza nueva: la verdadera batalla no era por dinero, sino por la verdad enterrada en mi pasado. La acusación de Laura me golpeó como un mazazo en el pecho, pero no caí. En el ascensor del edificio de Miguel, con el zumbido metálico resonando en mis oídos, juré que desenterraría no solo su suciedad, sino la mía propia. ¿Qué correos eran esos? Javier y yo habíamos tenido secretos. Sí, un fondo de emergencia para los hijos, oculto para protegerlo de acreedores en la crisis del 2008. Pero Laura los había torcido, editado fechas, para hacerme ver como la villana. Carmen me esperaba en el coche, con el motor encendido. Mamá, sube. Vamos a casa. En el trayecto por la M30, con el tráfico nocturno como un río de fuego, le conté todo. Sus manos apretaron el volante. Esa puta. Pero Álvaro. Él dudó. Eso duele más. De vuelta en Chamberí, el piso ya no era refugio. Era una jaula de ecos. Saqué el USB de Javier de nuevo, buscando respuestas. Allí, entre los archivos, encontré algo que me heló la sangre: un testamento alternativo, fechado 6 meses antes de su muerte. Javier, en su letra temblorosa, dejaba la empresa no a Álvaro, sino dividida: 40% para mí, 30% para Carmen, 20% para Álvaro, y 10% en fideicomiso para la caridad. ¿Por qué? Un audio adjunto lo explicaba. Elena, si escuchas esto, es porque Álvaro ha cruzado la línea. Lo vi venir, su ambición, influida por esa mujer. No es maldad, es debilidad. Protégelo de sí mismo. Lágrimas nublaron la pantalla. Mi esposo había visto la traición antes que yo. El odio se transformó en algo más profundo, una rabia protectora. No solo vengativa. Llamé a Raúl al amanecer, su voz somnolienta al teléfono. Necesito que falsifiques. No, espera. Encuentra el original del testamento en el notario. Él dudó. Elena. Eso es riesgoso. Pero accedió, por mí, por el fantasma de Javier. Mientras, Carmen cavaba en el pasado de Laura. Mamá, no es quien dice. Su familia en Zaragoza, deudores crónicos. Se casó con Álvaro por el dinero, no por amor. Fotos de su juventud, fiestas salvajes, deudas de juego. La máscara se resquebrajaba. Álvaro no me llamó en días. En su lugar, mensajes fríos: necesito espacio. Mamá. Espacio para lamer heridas, para escuchar las mentiras de Laura. Pero el destino intervino. Una llamada de la policía: señora Vargas, su hijo ha tenido un accidente. Intento de sobredosis. El mundo se detuvo. Corrí al hospital clínico, con Carmen a mi lado, el ave inverso en mi mente. En la UCI, Álvaro yacía pálido, tubos en los brazos, el olor a antiséptico como un sudario. Laura estaba allí, fingiendo llanto, pero sus ojos rojos eran de rabia, no de pena. Sobredosis de benzos, mezclado con alcohol, dijo el médico. Suerte que lo encontraron a tiempo.
Lo encontré yo. En realidad. Un vecino llamó, Elena. Álvaro está en la puerta. Delirando. Había ido a mi piso. Buscando refugio. Pero colapsó antes de entrar. Sentada junto a su cama. Le tomé la mano fría. Hijo, despierta. Mamá está aquí. Horas después. Abrió los ojos. Nublados por la culpa. Mamá. Laura dijo que tú. Pero yo lo arruiné todo. El dinero. La empresa. Quería ser como papá. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Ella me empujó, pero yo salté. En ese momento, el perdón asomó, tentador. Pero recordé el testamento. Álvaro, hay algo que debes saber. Le conté todo, la traición de ellos, el plan de venganza, el secreto de Javier. Sus ojos se ensancharon. Papá. No confiaba en mí. El dolor lo atravesó como una lanza. Laura entró entonces, oliendo a hospital y perfume rancio. Álvaro, amor, descansa. Pero él la miró con desprecio. Vete. Todo es por ti. Ella se volvió hacia mí. Venenosa, tú lo envenenaste contra mí. Salí con ella al pasillo, el fluorescente zumbando como avispas. No, Laura. Tú lo hiciste sola. Y pagas ahora. Miguel ya había movido piezas, orden de alejamiento provisional contra ella, por manipulación emocional. Pero el verdadero golpe vino de Carmen, un artículo anónimo en El Confidencial, titulado El escándalo Vargas, malversación o venganza familiar. Detalles filtrados, sin nombres aún, pero suficiente para que los socios rusos de Álvaro se retiraran, dejando la empresa en números rojos. Laura contraatacó. 2 días después, mientras Álvaro se recuperaba en una clínica privada en La Moraleja, ella me citó en un café en Chueca. Vestida de negro, como una viuda prematura, pidió un cortado. Elena, hagamos un trato. Te doy el 50% de las acciones offshore, y paramos esto. Por Álvaro. Su voz era miel envenenada. Dudé. ¿Era arrepentimiento? ¿O trampa? Pruebas primero, dije. Me mostró el móvil, transferencias listas. Pero Carmen, vigilando desde una mesa cercana disfrazada de turista, me alertó, es fake. La cuenta es muerta. La confronté. Juegas sucio hasta el final. Ella rió, amarga. Tú me enseñaste, suegra. En esos correos que encontré, hablabas de destruir a quien te traicionara. ¿Recuerdas a tu hermana? La que te robó el novio en los 80. El pasado me azotó. Sí, mi hermana Rosa, en Sevilla, se fugó con mi primer amor. Yo la odié años, hasta que el cáncer se la llevó. ¿Era eso lo que Laura usaba? Eres como yo, Elena. Una perra herida. Salí furiosa, pero con una revelación, mi venganza era un espejo de mis demonios. Llamé a Mijal, retira la demanda por ahora. Quiero que Álvaro elija. Él protestó, es débil. Pero yo insistí. La familia no se reconstruye con cadenas. El respiro duró poco. Una semana después, el twist mayor estalló. Raúl me llamó. Voz quebrada, Elena. Encontré el original del testamento. Pero hay más, Álvaro. No es hijo de Javier. El mundo se derrumbó. Pruebas de ADN en el archivo médico de Javier. De una revisión rutinaria. Álvaro era de un affair mío. 20 años atrás. Con un socio de la empresa durante un viaje a Barcelona. Javier lo supo, pero lo crió como suyo. Me lo confesó antes de morir, dijo Raúl. Quería protegerte. Lágrimas ahogadas. Mi hijo, mi traidor, no era sangre de Javier. Pero lo amaba igual. Cambiaría eso todo. El odio se diluyó en confusión. Corrí a la clínica, pero Álvaro ya se había ido con Laura, huyendo a Marbella. Un mensaje suyo, mamá, necesito tiempo.
Lo siento. El vacío me consumió. Carmen me abrazó, sea lo que sea. Es tu hijo. Pero la venganza clamaba. Decidí el siguiente paso, ir a Marbella. Confrontarlos cara a cara. El fuego no se apagaba. Se purificaba. El viaje a Marbella fue un descenso al infierno soleado. El AVE a Málaga. Luego el coche de alquiler por las 7. Con el Mediterráneo brillando como un traidor a mi izquierda. Carmen insistió en venir, no vas sola. Mamá. Su presencia era ancla. Pero mi mente era tormenta. El secreto del AD me carcomía, ¿por qué Javier lo ocultó? ¿Por piedad? ¿O por miedo a que yo huyera? Recordaba ese viaje a Barcelona. 1985, una convención de arquitectos. Javier enfermo en Madrid. Yo sola en la Rambla con un colega. Pedro. Ojos castaños y promesas de escape. Una noche de debilidad. Y 9 meses después, Álvaro nació. Javier lo aceptó sin preguntas, llamándolo nuestro milagro. Mi culpa había sido la cadena que nos unió. Llegamos a Marbella al mediodía, el sol castigando como un verdugo. El Hotel Puente Romano, donde Raúl rastreó las tarjetas de crédito de Laura, era un oasis de lujo, palmeras susurrantes, piscinas turquesas, yates anclados como tiburones. Nos registramos como turistas, pero mi corazón latía en guerra. Esa tarde, los vimos, Álvaro y Laura, en la playa de Nikki Beach. Él con una cerveza en la mano. Ella en bikini rojo, riendo con Diego, el amante. Mi estómago se revolvió. Carmen sacó fotos, pruebas irrefutables. Los confronté al atardecer, cuando el sol teñía el mar de sangre. Caminé por la arena caliente, el vestido blanco ondeando como una bandera de rendición falsa. Álvaro. Se volvió, pálido bajo el bronceado. Laura se tensó. Diego se escabulló como rata. Mamá. ¿Qué haces aquí? Lo abracé, ignorando su rigidez. Hijo, vine a salvarte. Laura bufó, salvarlo de ti, querrás decir. La discusión estalló como tormenta. Sentados en una terraza con vistas al estrecho, con el salitre pegándose a la piel, solté la bomba del ADN. Álvaro, no eres hijo de Javier. Pero eso no cambia nada. Eres mío. Silencio. Sus ojos, esos ojos que creí de Javier, se llenaron de horror. ¿Qué? Papá lo sabía. Asentí, voz quebrada. Y te amó igual. Laura rió, histérica, por eso todo. Tú lo planeaste para desheredarlo. No, pero ella lo usó, mira. Álvaro, tu madre te mintió toda la vida. ¿Qué más oculta? Álvaro se levantó, tambaleante. Necesito aire. Corrió hacia la playa, dejando un rastro de huellas en la arena húmeda. Laura me miró, ojos como pozos. Ahora lo ves roto. ¿Feliz? Mi mano voló, abofeteándola. El sonido fue un trueno. Tú lo rompiste primero. Diego reapareció, interponiéndose, pero Carmen surgió de las sombras, móvil en mano, un paso más. Y esto va a la prensa. Adiós carrera. Laura se derrumbó, sollozando de verdad por primera vez. No quería. Álvaro era mi boleto. Mi familia me debe millones en Zaragoza. El juego de mi padre nos hundió. Confesión. La grabé mentalmente. Entonces, devuélvelo todo. Firma la devolución de fondos. Y desaparece. Dudó, pero el miedo la venció. Esa noche, en la suite del hotel, firmamos un acuerdo preliminar, transferencias a mi nombre. Divorcio inmediato. Álvaro, de vuelta, firmó en silencio, ojos vacíos. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Por amor, hijo. El mismo que me ciega ahora. Pero el clímax no espera. Al amanecer, mientras desayunábamos en el jardín del hotel, fruta fresca y café solo, irrumpieron los rusos. 3 hombres fornidos,
con acentos gruesos y trajes oscuros, flanqueados por guardaespaldas. Señor Vargas, nos debe explicaciones. El dinero prometido para el casino en Sotogrande. Desaparecido. Álvaro palideció. Laura había usado los fondos desviados para pagar deudas de Diego con ellos. Era temporal, balbuceó ella. Los rusos rieron, fríos. En Rusia, temporal significa eterno. El pánico se extendió. Carmen llamó a Miguel, pero él estaba a horas de distancia. Huyan, susurró uno de los hombres. Pero era trampa, querían asustarnos. Forzar un pago. Corrimos al aparcamiento, pero un coche negro nos cortó el paso. En la confusión, Álvaro empujó a Laura hacia el maletero protégenos. Pero ella gritó, es tu culpa. Álvaro, tu madre nos jodió. Un disparo al aire. Eco en el garaje. Caos. Carmen y yo nos metimos en el alquiler, acelerando hacia la autopista, con Álvaro al volante de su coche detrás. La persecución duró kilómetros. El corazón en la garganta. Llama a la Guardia Civil, grité. Sirenas lejanas. Los rusos desistieron en un desvío, pero el daño estaba hecho. En la comisaría de Marbella. Declaraciones temblorosas. Álvaro confesó todo, el desvío, el blanqueo. Lo hice por ella, dijo, mirando a Laura esposada. Ella, por fin rota, susurró y gritó por supervivencia. Mi padre se suicidó por deudas. No quería eso para mí. La policía lo archivó como intento de extorsión, pero las consecuencias rodaron como avalancha. La noticia explotó en Antena 3, escándalo en Marbella, heredero de constructoras implicado en mafia rusa. La empresa Vargas se hundió, quiebras, demandas. Yo, con Carmen, regresé a Madrid, recogiendo los pedazos. Álvaro entró en rehabilitación en una clínica en Toledo, cerca del puente que mató a Javier. Mamá, reconstruyamos, me escribió. Pero el odio había mutado en hoyogunes. Laura fue arrestada por fraude. Su amante Diego huyó a Valencia. En la cárcel de Alaurín, esperando la juicio, me visitó. Elena, perdóname. La miré a través del cristal, no soy Dios. Pero tu precio es la soledad que me diste. Salí, con el sol de Andalucía quemándome la piel, sabiendo que la venganza era pírrica. De vuelta en Madrid, el verano se cernía como un sudario caliente. El piso en Chamberí, ahora vacío de Álvaro, resonaba con ausencias, su taza favorita en el fregadero, fotos familiares en las paredes que ya no miraban. Carmen se quedó un mes más, cocinando gazpacho y obligándome a caminar por el Bernabéu, pero su periodismo la llamó de vuelta a Sevilla. Mamá, cuídate. Esto no acaba. Tenía razón. Las repercusiones eran un dominó cayendo, proveedores demandando, bancos embargando. Y yo, Elena Vargas, en el centro, no como víctima, sino como la orquestadora. Miguel me visitó una tarde, con una carpeta gruesa. La demanda contra Laura avanza. Pero Álvaro quiere testificar contra ella. Redención. Asentí. Pero el corazón se retorció. Mi hijo, no de Javier Nesere, pero mío en carne y hueso, luchando por emerger de las cenizas. Lo visité en la clínica de Toledo, un lugar de paredes blancas y terapias grupales, donde el Tajo fluía perezoso abajo. Mamá, dijo, más delgado, ojos claros por primera vez. Lo siento. Elan. Duele, pero explica mi rabia. Siempre supe que no encajaba. Lo abracé, oliendo a jabón y renacimiento. Encajas en mí, hijo. Eso basta. Pero el rencor no se borra con abrazos. Laura, desde la cárcel, mandó un abogado, oferta de plea bargain, devolver todo a cambio de tiempo reducido. Rechacé. Que pague completo. Miguel advirtió, eres implacable, Elena.
¿No temes el karma? Karma. Recordé a mi hermana Rosa, muerta sola en Triana, y me pregunté si yo era el eco de su sombra. Noches de insomnio. Fumando en el balcón, vicio heredado de Javier. Planeaba el cierre, vender la empresa. Empezar de cero con Carmen. El segundo twist llegó en septiembre, con las hojas amarillas cayendo en el retiro. Una carta de Pedro, el padre biológico de Álvaro, desde Barcelona. Elena, leí las noticias. Álvaro es mío. Déjame ayudarlo. 70 años. Viudo. Arquitecto jubilado. Lo conocí en un café en el Gótico, con el olor a pan recién horneado y el murmullo de turistas. Ojos castaños. Arrugas de risa. Lo supe siempre, pero Javier era el hombre. Confesó, había vigilado de lejos envíos anónimos de juguetes a Álvaro niño. Ahora, con esto, quiero ser padre. Dilema. Se lo conté a Álvaro en una visita. Mamá, ¿por qué ahora? Dolor fresco. Pero accedió a un encuentro. En Neutral, Zaragoza. Tierra de Laura. Ironía cruel. En un parador cerca del Pilar. Bajo arcos mudéjar. Pedro y Álvaro se miraron como extraños en un espejo. Hijo, dijo Pedro. Voz ronca. Álvaro lloró. El primer llanto adulto. Papá. Lo siento. Yo observé, invisible, el corazón partido en tres, Javier, Pedro, yo. Laura, Mingual, se desmoronaba. Su familia en Zaragoza la repudió, su padre, vivo aún, la llamó fracaso. En el juicio en la audiencia de Madrid, noviembre lluvioso, testificó, Álvaro era débil. Yo lo guié. Mal. 5 años de cárcel. Más restitución. Álvaro testificó contra ella. Voz firme, me destruyó. La sentencia cayó como guillotina. Ella me miró desde el banquillo. Ojos vacíos. Ganaste, Elena. No, pensé. Nadie gana en esto. Las consecuencias encadenadas, la empresa vendida a un grupo catalán por migajas. Suficiente para pagar deudas. Carmen y yo abrimos una pequeña consultoría en Sevilla. Vargas Legacy. Enfocada en construcciones éticas. Álvaro se unió meses después. Sobrio. Con Pedro como mentor. Mamá. Gracias por no rendirte. Pero el precio, mi salud. Un chequeo reveló estrés crónico. Presión alta. Descansa, Elena, dijo el médico en La Paz. En Navidad. Reunidos en Triana, la casa de mi infancia. Brindamos con manzanilla. Álvaro, con novia nueva, una maestra de pueblo. Sin ambiciones. Me dio un collar de Javier. Para que recuerdes el amor, no el odio. Lágrimas. Pero en la quietud, el rencor susurraba, ¿había sido justo? Laura, en prisión. Escribía cartas, hago terapia. Aprendo. Hice caso omiso. El clímax final fue interno, una noche de tormenta en Sevilla. Rayos iluminando el Guadalquivir. Soñé con Javier. Basta, amor. Vive. Desperté renovada. La venganza había sido catarsis. No fin. Llamé a Laura al día siguiente. Vía penitenciaría. Perdóname por odiarte tanto. Silencio. Luego, yo a ti, suegra. El año nuevo trajo una frágil paz, como el sol de invierno filtrándose por las nubes sobre la Giralda. Sevilla se convirtió en nuestro nuevo eje, Carmen con su redacción en el Avenida de la Constitución. Yo con la consultoría en un local modesto cerca del Alcázar. Y Álvaro pendolando desde Toledo, donde Pedro le enseñaba a diseñar puentes honestos, sin sombras. La familia, rota y recompuesta, como un mosaico romano con grietas visibles. Pero las cicatrices pican, y las mías ardían en las reuniones, ¿cómo estás? ¿Elena? Preguntaban tías y primos, ojos curiosos por los ecos del escándalo. Mejor que ayer, respondía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
La redención de Álvaro fue lenta. Un goteo de confianza. Empezó con mensajes diarios: mamá, hoy cerré un contrato limpio. Luego visitas, trayendo empanadas de su novia, Marta, una mujer de manos callosas y risa contagiosa que olía a jazmín de campo. Señora Vargas, Álvaro habla de usted como de una diosa. Diosa o demonio, pensaba yo. Pedro, el intruso benévolo, se integró cenas en su piso en Gracia, paella catalana que rivalizaba con la mía, historias de juventud que Álvaro devoraba. Dos padres, dijo una noche, ebrio de vino. Mejor que ninguno. Yo asentí, pero el fantasma de Javier acechaba en las esquinas. Laura, desde Alaurín, era el hilo suelto. Su juicio había sido espectáculo, flechis de la prensa, vecinos de Zaragoza escupiendo veneno. Cumplía sentencia, pero con apelaciones. Un día de primavera, con los naranjos en flor perfumando las calles, recibí su llamada permitida. Elena, salgo en condicional en 2 años. Puedo ver a Álvaro. Voz quebrada, no de serpiente, sino de mujer rota. Dudé, el pasado revolviéndose. Pregúntale a él. Álvaro rechazó: no estoy listo. Pero yo vi el titubeo en sus ojos. El amor no muere fácil. Las consecuencias se extendieron como raíces: la venta de la empresa dejó deudas menores, que pagué con el seguro real de Javier, esa cuenta oculta que saqué del BBVA. Doné el resto a una fundación para viudas empresarias, Puentes de Esperanza, en honor a él. Carmen escribió un libro, Traición en hormigón, semi-autobiográfico, bestseller en el Corte Inglés. Mamá, es tu historia. La leí, llorando, reconociendo mi rabia en las páginas. El verdadero cierre llegó en el día de la madre siguiente, 1 año exacto del cuchillo. Álvaro y Marta organizaron una comida en el Guadalquivir, barco alquilado con vistas a Triana. Flores frescas, cava legítimo. Mamá, dijo Álvaro, arrodillándose no por anillo, sino por perdón. Los 10.000 eran insulto. Tú vales mundos. Marta, embarazada de 3 meses. Sonrió: y seremos abuelos. Elena. Lágrimas calientes. Carmen brindó por las madres que construyen, no destruyen. Pero el twist final, sutil, fue interno. En el barco, con el viento salado azotando, confesé a Álvaro el afer completo. Te concebiste en debilidad, pero te crié en fuerza. Él abrazó: y eso me salvó. Laura, enterada por carta mía, respondió: gracias por la verdad. Yo miento para sobrevivir, tú luchas por amor. Ahora, a 60, camino por las riberas del Betis al atardecer, con el sol tiñendo el agua de oro. La venganza fue un río turbio, pero desembocó en mar calmado. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web cedió a aceptación. Tu H símbolo 1 e ADN a compasión selectiva. La familia, con Pedro incluido. Cena los domingos, risas, no susurros. Javier aprobaría. Y si alguien pregunta por los 10.000, sonrío: bastaron para empezar. El resto lo ganamos con el alma. Fin.